Hola, el día de hoy vamos a ver el resumen de la semana de cardiología. Vamos a comenzar con las patologías más importantes de cardiología y una de ellas, y yo creo que muy importante, es insuficiencia cardíaca. Prácticamente la definición nos va a hablar de todo. Es un síndrome clínico complejo y resulta de un fallo de bomba del corazón. El principal factor de riesgo es el síndrome coronario agudo y en segundo lugar hipertensión arterial, principalmente la miocardiopatía hipertensiva. Como ya les dije, prácticamente su definición nos habla de cómo vamos a establecer el diagnóstico. Y si decimos que es un síndrome clínico, entonces vamos a tener un conjunto de signos y síntomas. ¿Cuáles van a ser esos signos y síntomas? Vamos a tener signos y síntomas tanto respiratorios como cardiovasculares como congestivos. En nuestra guía nos dice que tenemos síntomas típicos. ¿Cuáles son esos? La disnea, principalmente. Y la disnea en todas sus variedades. Disnea de esfuerzo, disnea paroxística nocturna, ortopnea, vendopnea. Y otro síntoma típico va a ser el edema en miembros pélvicos. Sin embargo, también tenemos otros signos típicos, que es lo que nosotros podemos explorar, y esos son más datos de congestión, como cuál es ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular o incluso cardiovasculares como el galope tercer ruido o taquicardia. Aunque el diagnóstico prácticamente es clínico y lo vamos a tener con una buena historia clínica, nos podemos apoyar. ¿Por qué? Porque dijimos que la definición no lo dice todo y es un síndrome complejo. Entonces, síntomas respiratorios también me los puede dar patologías pulmonares. Así es que tenemos que descartar justamente este tipo de cosas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a ayudar de otras pruebas, de otros estudios, como el electrocardiograma o la radiografía de tórax. ¿Para qué? Para ver si hay cambios. Otra cosa que nos ayuda para el diagnóstico y muy preguntado son los péptidos natriuréticos. La importancia de los péptidos natriuréticos son dos principales, como ya vimos en la semana, y es que una, tienen un valor predictivo negativo y dos, es un valor pronóstico. ¿A qué me refiero con valor predictivo negativo? Quiere decir que si están negativos, entonces no tiene insuficiencia cardíaca. Y vamos a tener diferentes cortes dependiendo si estamos en el contexto de insuficiencia cardíaca crónica o de insuficiencia cardíaca aguda. En insuficiencia cardíaca crónica, el corte de ProBNP es mayor de 125 y de BNP mayor de 35. Y en insuficiencia cardíaca aguda, un ProBNP de mayor de 300 y un BNP más de 100. Algo que se actualizó es la guía de insuficiencia cardíaca aguda y aquí nos incorpora la fracción media del péptido auricular natriurético mayor de 120 y también nos habla de la titulación de los péptidos natriuréticos en insuficiencia cardíaca aguda. ¿Por qué? Porque se vio que en condiciones fisiológicas a mayor edad, mayores niveles de péptidos natriuréticos. Entonces aquí nos habla esta nueva guía de titulación de péptidos natriuréticos y cambian un poquito los cortes. Menores de 50 años, 450, de 50 a 75 años, 900 y mayores de 75 años, 1800 de corte de ProBNP, que es el que titulan. También hay que clasificar la insuficiencia cardíaca, como ya vimos. En este caso vamos a hablar un poquito de la insuficiencia cardíaca crónica. Hay que clasificarla porque dependiendo de esto vamos a ver o guiar el tratamiento. Primero vamos a clasificarla con un estado evolutivo de la A a la D. El estado evolutivo A nos habla solo de pacientes que tienen factores de riesgo. ¿Cuáles? Diabéticos, hipertensos, obesos, con síndrome metabólico. Entonces aquí el tratamiento va a ser encaminado a las comorbilidades. Después tenemos un estadio B. Este estadio B, aquí ya hay daño estructural a nivel cardiovascular. Sin embargo, también le sumamos que tiene factores de riesgo cardiovascular. Aquí vamos a optimizar nuestro tratamiento de las comorbilidades, de la diabetes, de la hipertensión, de la obesidad. Aquí optimizamos tratamiento. Tenemos un estadio evolutivo C. En este estadio evolutivo C, aparte de que tenemos factores de riesgo y que ya tenemos cambios estructurales, también tenemos síntomas. Y aquí es donde vamos a iniciar nuestro tratamiento farmacológico para insuficiencia cardíaca crónica. Y tenemos un estado evolutivo D donde ya nos habla de una falla cardíaca avanzada.
¿Cómo es esto? Que ya tiene síntomas severos, que ya ha tenido hospitalizaciones o que está en un contexto agudizado o que tiene choque cardiogénico. Entonces aquí el contexto es diferente y lo vamos a tratar en dado caso de que esté agudizado como una insuficiencia cardíaca aguda. También vamos a clasificar nuestra insuficiencia cardíaca crónica dependiendo de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, porque también dependiendo de esto va a ser nuestro tratamiento. Entonces tenemos una FEBI preservada. ¿A qué me refiero con esto? Que tiene una fracción de eyección del ventrículo izquierdo mayor del 50%, y esto me habla de una insuficiencia cardíaca diastólica. ¿Cuál va a ser el tratamiento aquí? Optimizar el tratamiento de las comorbilidades. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil el diagnóstico. ¿Por qué? Porque la fracción de eyección del ventrículo izquierdo está prácticamente conservada. Ahora, de lo contrario, en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida, que nos habla de una disfunción sistólica, cuando equivale a menos del 40%, aquí hay que dar tratamiento farmacológico específico, que ahorita más adelante lo vamos a ver. ¿Qué hay entre este rango? Bueno, ¿qué hay en el rango medio entre 41 y 49%? Aquí se va a tratar como una falla cardíaca con FEBI reducida. Sin embargo, es una zona gris todavía no muy mencionada. También hay que estratificar la clase funcional de nuestro paciente para ver si necesitamos optimizar o no el tratamiento farmacológico o tratamiento médico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la clase funcional de la NIJA, como ya lo vimos en las clases. Otra clasificación es si es crónica, como ya vimos, todas las clasificaciones que vamos a sacar en el contexto crónico, pero si es crónica agudizada o una insuficiencia cardíaca aguda, porque aquí tenemos que sacar un perfil hemodinámico. ¿Para qué? Para guiar el tratamiento. ¿De qué me van a hablar estos perfiles hemodinámicos? Me van a hablar de si tiene datos de hipoperfusión o si tiene datos de congestión. Si tiene datos de hipoperfusión, ¿qué datos clínicos me van a dar? Extremidades frías, hipotensión, oliguria, anuria, deterioro del estado de alerta. ¿Qué datos clínicos me hablan de congestión? Edema agudo de pulmón, edema periférico, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, ascitis. Entonces vamos a clasificar dependiendo un perfil hemodinámico para saber cuál es el tratamiento. Tenemos un perfil hemodinámico A. Ese perfil hemodinámico me dice que es un paciente caliente y seco. ¿A qué me refiero con esto? Caliente es que no tiene datos de hipoperfusión y seco es que no tiene datos de congestión. Si no tiene una ni la otra, entonces el tratamiento va a ser optimizar el tratamiento de base o iniciar tratamiento si es que no lo tenía previamente. Tenemos un perfil hemodinámico B. El perfil hemodinámico B nos habla de un paciente caliente y húmedo. ¿A qué se refiere con esto? Caliente que no tiene datos de hipoperfusión y húmedo que sí tiene datos de congestión. Al tener datos de congestión, yo les mencionaba en varias ocasiones que el pilar del tratamiento, la piedra angular de tratamiento cuando hay datos de congestión es el tratamiento diurético. ¿Con qué? Con un diurético de asa. ¿Con qué? Furosemida. Entonces, en este caso, mantenemos nuestra volemia, tenemos una buena perfusión, pero tenemos datos de congestión y entonces ahí vamos a dar tratamiento diurético. Después tenemos un perfil hemodinámico C. Aquí está frío y húmedo. Al decir frío, nos referimos a que tiene datos de hipoperfusión, está hipotenso, está en anuria, está oliguria, extremidades frías y está también congestivo. ¿Qué vamos a hacer? Primero tenemos que restablecer la perfusión. Entonces, primero vamos a dar tratamiento con inotrópicos y vasopresores. ¿Por qué? Porque si nosotros damos manejo diurético, lo vamos a hipotensar más, le vamos a causar más hipoperfusión. Entonces, primero mantenemos la perfusión y después, ahora sí, iniciamos tratamiento diurético. Pero lo principal van a ser inotrópicos y vasopresores para mejorar esa perfusión y ya después, para la congestión, damos tratamiento diurético. Y tenemos un perfil hemodinámico L donde nos dice que es un paciente frío y seco. ¿A qué se refiere con esto? Frío que tiene datos de hipoperfusión y seco es que no tiene datos de congestión. Aquí que vamos a dar de tratamiento líquido, soluciones intravenosas e inotrópicos. Ahora, en el contexto de insuficiencia cardíaca crónica, tenemos
fármacos que nos van a modificar mortalidad y días de hospitalización. ¿Cuáles son estos tres pilares? IECAS, beta bloqueo y antagonista de receptor de mineralocorticoide o espironolactona. Principalmente me modifican la mortalidad cuando tengo una insuficiencia cardíaca con FEVIR reducida. ¿Qué pasa en el contexto donde no tengo IECA? Bueno, entonces doy antagonista de receptor de angiotensina 2. Voy a dar un ARA2 si es que no me dan la opción de que pueda poner un IECA, no tolera IECA o tiene alguna reacción alérgica. Tengo otros medicamentos que también se utilizan en el contexto de insuficiencia cardíaca, sin embargo, no me cambian la mortalidad. ¿Cuáles son estos medicamentos? Ivabradina, digoxina, hidralazina y nitrato de isosorbida. Estos medicamentos van a tener ciertas cuestiones para poder indicarlos. ¿Cuándo vamos a indicar ivabradina? Cuando tengamos una FEVIR reducida, pero que estemos en un ritmo sinusal y que tengamos una frecuencia cardíaca forzosamente mayor de 70 latidos por minuto y que mi paciente esté muy sintomático, que tenga una clase funcional de la NIJA 2 a 4. ¿Cuándo vamos a utilizar digoxina? Cuando tenga una FEVI reducida con fibrilación auricular y que mi paciente esté muy sintomático. De lo contrario, nos vamos a guiar en los pilares del tratamiento: IECA, beta bloqueo y espironolactona. Ahora vamos a hablar de otra patología bastante importante, muy preguntada, y de esta, al ser muy preguntada, nos hacen preguntas muy específicas, que es la hipertensión arterial sistémica. ¿Qué ha sido preguntado? La prevalencia en México, 39.1%, y según Ensanud 2016, 25.5%. Vamos a tener factores de riesgo propios de hipertensión arterial y también todo aquello que me genere factores de riesgo cardiovascular también me van a ser parte de los factores de riesgo de hipertensión arterial sistémica. ¿Cuáles son estos? Edad, obesidad, la historia clínica o historia familiar, la raza, la dieta alta en sodio, consumo de alcohol, la poca actividad física o el sedentarismo, el tabaquismo, diabetes, dislipidemia, entre otras. ¿Cómo vamos a establecer el diagnóstico de hipertensión arterial? El diagnóstico de hipertensión arterial se hace de diferentes formas, pero definimos hipertensión arterial en términos generales como una presión sistólica mayor de 140 y una presión diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Y tenemos varias definiciones como la hipertensión de bata blanca, hipertensión enmascarada, resistente y refractaria. Cuando nombramos hipertensión de bata blanca, cuando tenemos cifras tensionales altas en consultorio, pero en casa cifras tensionales normales. Hipertensión enmascarada cuando está en un rango normal alto en el consultorio, pero cuando está en casa está demasiado altas esas cifras tensionales. Entonces, vamos ahorita a ver cómo vamos a establecer el diagnóstico en cada una de ellas. Hipertensión resistente lo llamamos cuando utilizamos más de 3 fármacos antihipertensivos para el control de la presión arterial, e hipertensión refractaria, más de 5 fármacos antihipertensivos para el tratamiento de la hipertensión arterial. Cuando yo ya estoy en un contexto de hipertensión resistente o refractaria, hay que derivar al siguiente nivel. ¿Por qué? Porque hay que descartar causas secundarias de hipertensión arterial. ¿Cuáles son esas? Las principales: apnea obstructiva del sueño, enfermedad renovascular, aldosteronismo primario o consumo de alcohol o drogas, entre otros, feocromocitoma, síndrome de Cushing. Pero cada una de estas patologías me van a dar signos y síntomas característicos. ¿Cómo voy a establecer el diagnóstico de hipertensión arterial? Bueno, tengo varios métodos. Uno es en consultorio, cuando le repito exámenes de 2 a 3 veces y tengo una presión arterial sistólica mayor o igual de 140 y una diastólica mayor o igual de 90 milímetros de mercurio. Sin embargo, esta medición o este método diagnóstico no va a diagnosticar bata blanca ni hipertensión enmascarada. ¿Cuál es el estándar de oro para esto? Es el MAPA, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Y el MAPA me va a dar promedio
un promedio de 24 horas, un promedio diurno y un nocturno. Y dependiendo de esto va a ser el corte o la cifra que me va a hacer diagnóstico de hipertensión arterial. En 24 horas más de 130 sobre 80 milímetros de mercurio ya me hacen un diagnóstico de hipertensión arterial. Y otro método que tenemos es el automonitoreo de la presión arterial o monitoreo domiciliario de la presión arterial. Aquí les pedimos que se tomen durante 7 días la presión arterial, 2 tomas por la mañana, dos tomas por la tarde y hacemos un promedio. Y si ese promedio está mayor o igual de 135, la sistólica, y mayor o igual de 85 milímetros de mercurio, la diastólica, entonces hacemos el diagnóstico. Otro método diagnóstico es si mi paciente ya me presentó una crisis hipertensiva. Si me presentó una crisis hipertensiva, aunque sea solo una, entonces ya tenemos el diagnóstico de hipertensión arterial. ¿Cuál va a ser el manejo inicial de hipertensión arterial? Nuestras medidas no farmacológicas. ¿Cuáles son ellas? Control de peso, reducción del consumo de sal. Aquí hay que fijarnos qué es lo que nos están preguntando, reducción de sal o consumo de sodio. ¿Por qué? Porque no debemos exceder 5 gramos de sal, pero no exceder 2 gramos de sodio. Entonces hay que tener cuidado con lo que nos vayan a preguntar en esta situación. ¿Qué otras medidas no farmacológicas? La actividad física, la alimentación saludable, principalmente dieta DASH, reducción del consumo de alcohol y evitar el tabaco. Todos estos cambios en los estilos de vida nos van a reducir la presión arterial a aproximadamente 5.4 milímetros de mercurio, la presión sistólica según su guía de práctica clínica. Si nos damos cuenta, todos en general nos disminuyen en promedio de 4 a 5 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica. Ahora, ¿cuándo vamos a dar tratamiento farmacológico? Cuando no se logren metas con mis medidas no farmacológicas o incluso en conjunto con mis medidas no farmacológicas. ¿Qué terapia se prefiere? Se prefiere la terapia dual con monopíldora. ¿A qué me refiero con terapia dual? 2 fármacos a una dosis baja o media. Se prefiere iniciar terapias duales antes de alcanzar dosis máximas de un fármaco. ¿Con qué tenemos que iniciar o con qué nos dice nuestra guía de práctica clínica que iniciemos tratamiento dual con un IECA o ARA2 en dado caso de que tengamos una contraindicación de dar un IECA y un calcio antagonista? Esa sería la terapia ideal. ¿Cuándo no vamos a dar IECA? Cuando tenga antecedente de tos o tenga antecedente de angioedema o que lo di y me hizo estas reacciones secundarias. En ese caso voy a utilizar un ARA2. Y los betabloqueos, su principal efecto secundario, pues van a ser el edema. De los calcioantagonistas, ¿cuál es el que se recomienda? Van a ser los dihidropiridínicos, amlodipino, nifedipino. Tenemos otra opción de tratamiento dual que sería iniciar IECA o ARA2 más diurético tiazida. Pero si me ponen a elegir entre una u otra, entonces siempre voy a elegir la primera, que es un IECA o ARA2 y un calcio antagonista. Efectos adversos más frecuentes de los diuréticos tiazidas van a ser aumento de la glucosa, aumento del colesterol y aumento del ácido úrico. Por eso hay que tener aguas en pacientes que tengan gota. ¿En qué pacientes voy a iniciar solo monoterapia, ya no terapias duales? Pacientes adultos mayores con síndrome de fragilidad. Ahí se prefiere la monoterapia. ¿Por qué? Porque si no, tenemos riesgo de hipotensión ortostática y mayor riesgo de caídas. ¿Qué pasa si ya hice mi paso 1, que fue dar una terapia dual, que es IECA o ARA2 más calcio antagonista, y no tengo respuesta? Todavía tengo cifras tensionales altas, todavía no alcanzo mis metas, entonces ahí sí agrego un diurético tiazida. ¿Qué pasa si después de eso agregué mi diurético tiazida y todavía siguen las cifras tensionales altas? Entonces agrego espironolactona, pero en este contexto yo ya tengo que referir a siguiente nivel porque tenemos que descartar causas secundarias de hipertensión arterial. ¿Cuáles van a ser esas metas de tratamiento? ¿Cuáles son esas metas? Vamos a tener diferentes contextos. ¿Qué pasa con el adulto mayor frágil? Nuestras metas no van a ser tan estrictas. Va a ser una presión arterial sistólica menor de 150 y una diastólica menor de 90 milímetros de mercurio. Y un adulto mayor menor de 80 años o que no tenga síndrome de fragilidad
va a ser como todos los demás y es unas cifras tensionales menor de 140/90. En ciertos contextos, como por ejemplo si tienen antecedente de un evento vascular cerebral, algún tipo de ataque isquémico transitorio, diabetes o nefropatía, nuestras metas todavía van a ser más estrictas y va a ser una presión arterial menos de 130/80 milímetros de mercurio. Hablando de hipertensión arterial, también tenemos que hablar de algo muy importante que es la crisis hipertensiva. ¿Cómo vamos a definir una crisis hipertensiva? Cuando tenemos una presión arterial sistólica mayor o igual de 180 y una diastólica mayor o igual a 120. Nuestras crisis hipertensivas se van a dividir en dos principales grupos, cuando tengo una urgencia hipertensiva o una emergencia hipertensiva. ¿Cuándo tengo una urgencia hipertensiva? Cuando no tengo daño a órgano blanco. Cuando tengo una emergencia, cuando tengo daño a órgano blanco. ¿Cuáles van a ser esos órganos blancos? Corazón, cerebro, riñón y ojo. ¿Qué me puede ocasionar en corazón? Síndrome coronario agudo, disección aórtica, edema agudo de pulmón. ¿Qué me puede ocasionar en cerebro? Eventos vasculares cerebrales, ya sea isquémicos, hemorrágicos o encefalopatía hipertensiva. En riñón, deterioro de la función renal, insuficiencia renal principalmente aguda y en ojo, retinopatía hipertensiva. ¿Cuál va a ser el tratamiento? En el contexto de que mi órgano blanco sea cerebro, riñón o ojo, el tratamiento, ojo más bien, el tratamiento va a ser el mismo. Es labetalol, nicardipino y nitroprusiato. En ese orden, primero labetalol, no tengo labetalol, nicardipino y en segundo nitroprusiato. Si tengo daño a órgano blanco en corazón, ahí sí el tratamiento va a cambiar un poquito. Si tengo el contexto de un síndrome coronario agudo, lo voy a tratar como un síndrome coronario agudo. ¿Qué le voy a dar? Nitratos. Si tengo el contexto de insuficiencia cardíaca que se me descompensó con un edema agudo de pulmón, ¿qué le voy a dar? El mismo contexto que le doy a un paciente con sobrecarga, diurético, furosemida. ¿Qué pasa si tengo una disección aórtica? Entonces aquí voy a hacer énfasis en los betabloqueadores, esmolol, labetalol, esa va a ser mi primera línea. ¿Por qué? Porque tengo que alcanzar ciertas metas y más en disección aórtica, donde mis metas tienen que ser ultra estrictas, porque si no corro el riesgo de ruptura de mi aorta. ¿Cuáles son esas metas? Presión arterial sistólica de forma inmediata, menos de 120 con una frecuencia cardíaca menos de 60. Esa es mi prioridad en la disección aórtica. Ahora, en los demás contextos, síndrome coronario agudo, edema agudo de pulmón, si tengo deterioro de la función renal, si tengo retinopatía hipertensiva, mis metas de presión arterial sistólica va a ser menor de 140. ¿Qué va a pasar en cerebro? En cerebro aquí sí va a haber ciertas pautas o ciertas especificaciones. En el contexto de un evento vascular cerebral isquémico, tenemos que preguntarnos si lo voy a trombolizar o si no es candidato a trombólisis. Si lo voy a trombolizar, entonces mi meta antes de la trombólisis es menor de 185/110. Y después de la trombólisis tengo una meta que tengo que mantener durante 24 horas, que es menor de 180/105. ¿Qué pasa si no lo voy a trombolizar? Entonces solo le voy a dar manejo antihipertensivo si mis cifras tensionales están mayores de 220/120 milímetros de mercurio. Si no, entonces así lo dejo, hipertenso. En el contexto de retinopatía hipertensiva e insuficiencia renal, ya les había dicho, mismas cifras tensionales, 140, al igual que en la encefalopatía hipertensiva. Presión arterial sistólica, la meta es menor de 140 milímetros de mercurio. Así como hablamos de la hipertensión, ahora nos tenemos que ir al otro extremo, que es la hipotensión. Les había dicho que en el adulto mayor tenemos que iniciar con cuidado el manejo hipertensivo. Elegimos la monoterapia justo por este riesgo que tienen de hipotensión ortostática. ¿A qué definimos hipotensión ortostática? A una caída de la presión arterial sistólica mayor o igual de 20 milímetros de mercurio y la diastólica mayor o igual de 10 milímetros de mercurio en un cambio de posición a los 5 o 3, de los 3 a 5 minutos de ese cambio de posición. ¿Cuál va a ser mi primera causa de hipotensión ortostática? Siempre va a ser farmacológica. Piensen en fármacos.
¿Cuáles? Principalmente diuréticos y antihipertensivos. Es por eso que hay que el manejo llevarlo con cuidado. En segundo lugar, deshidratación o incluso procesos infecciosos. ¿Por qué es tan importante esto? Por lo que ya les había dicho, que se incrementa el riesgo de caídas. Y si tengo síndrome de caídas, incremento el riesgo de fracturas. Y si tengo riesgo de fracturas, las fracturas de los huesos grandes, de los huesos largos, me van a dar riesgo de tromboembolia pulmonar. Y eso me da riesgo de muerte. Entonces, esta cascada trágica la tenemos que evitar. ¿Cómo la vamos a evitar? Pues entonces, si tengo fármacos que me están causando esto, mi primer medida va a ser suspender esos fármacos. Después, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo iniciar medidas no farmacológicas, que ese es mi tratamiento de primera línea, después de que suspendí los fármacos, si es que está asociada a fármacos. ¿Cuáles son mis medidas no farmacológicas? Evitar cambios posturales bruscos, usar medias de compresión, aumentar la ingesta de sal, de líquidos, incluso elevar la cabecera a 15, 30 grados para evitar estos cambios posturales bruscos, favorecer el retorno venoso y que no tengamos una hipotensión ortostática. ¿Qué pasa si no me respondió a mis medidas no farmacológicas? Entonces puedo iniciar tratamiento farmacológico, como con fludrocortisona, que es mi tratamiento de primera línea. También tenemos otro concepto que es la hipotensión postprandial, que es el mismo cambio de cifras tensionales de 20 y de 10, pero 1 a 2 horas posterior a los alimentos. ¿Qué voy a dar de tratamiento aquí? Aparte de mis medidas que no van a ser tan útiles, aquí podemos dar de tratamiento farmacológico o creotide. Dejando un poquito de lado hipertensión, tenemos que hablar ahora de otro tema bastante importante que vimos en la semana, que es cardiopatía isquémica. Y de entre la cardiopatía isquémica, los síndromes coronarios agudos y crónicos. Yo les explicaba en la semana que dependiendo de la estabilidad de la placa y dependiendo si tengo un trombo oclusivo o no oclusivo, iba a tener mi tipo de síndrome coronario agudo o coronario crónico, dependiendo de estos conceptos. Vamos a comenzar primero con los síndromes coronarios agudos. Los síndromes coronarios agudos se van a dividir en con elevación del ST y sin elevación del ST. Dentro de estos últimos vamos a tener a la angina inestable y al infarto agudo al miocardio sin elevación del ST. ¿Qué características van a tener todos mis síndromes coronarios agudos, ya sea con elevación o sin elevación? Es el dolor. El dolor va a ser agudo, precordial, torácico, opresivo, que va a durar más de 20 minutos. ¿Hacia dónde se puede ir o irradiar? Hacia cuello, hombro, brazo, mandíbula. Esa es la característica de todos los síndromes coronarios agudos. Ahora, ¿qué es lo que me va a hacer la diferencia? Mis hallazgos electrocardiográficos y si tengo o no daño miocárdico. Les había comentado que el daño miocárdico en este caso le vamos a poner el nombre de elevación de troponinas. Entonces, en el contexto de una angina inestable, tengo el dolor característico y puedo o no tener cambios en el electrocardiograma. Si llego a tener esos cambios en el electrocardiograma, serían infradesnivel del ST o cambios en la onda T, pero no vamos a tener elevación del segmento ST. Y en la angina inestable, las troponinas van a estar negativas. Entonces, yo les decía que cada vez que escuchen troponinas positivas en el contexto de un síndrome coronario agudo, troponinas positivas igual a infarto. No tengo troponinas positivas, entonces voy a pensar en una angina. En el contexto de un infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, va a tener características similares a la angina inestable, pero lo que me va a hacer la diferencia van a ser mis troponinas. Si están positivas, entonces estoy hablando de un infarto agudo al miocardio sin elevación del ST. ¿Por qué? Porque tengo cambios electrocardiográficos o puedo no tenerlos, pero mis troponinas están positivas. ¿Qué voy a dar de tratamiento en estos dos contextos? En angina inestable e en infarto sin elevación del ST, voy a dar tratamiento antiisquémico óptimo. ¿En qué consiste este tratamiento? Oxígeno, nitratos y antiagregantes o anticoagulantes. Y si no estoy en contexto de insuficiencia cardíaca aguda, entonces puedo iniciar beta bloqueadores. Si estoy agudizado, entonces nos esperamos. Estas dos
patologías yo las tengo que clasificar para ver si necesita una intervención coronaria percutánea o solamente me voy a quedar en manejo médico. ¿Cómo lo voy a hacer? Tenemos dos clasificaciones importantes que es Grace y TIMI. Un Grace más de 141 TIMI más de 5 puntos lo tengo que llevar a intervención coronaria percutánea en las últimas 24 horas o en las próximas 24 horas porque tengo alto riesgo. Es una angina de alto riesgo o un infarto de alto riesgo. ¿Qué pasa ahora en el contexto de un infarto agudo al miocardio con elevación del ST? Voy a tener el dolor característico, sin embargo aquí voy a tener como dato electrocardiográfico mi elevación del ST. Esa elevación del ST tiene que ser en más de dos derivaciones contiguas que correspondan a una cara electrocardiográfica del corazón. Tengo ciertos criterios para saber si cumple o no la elevación del ST y en su guía de práctica clínica también nos habla de los cambios que tienen dependiendo de género y de edad en B2 y en B3. Pero voy a tener una elevación del ST y al decir infarto, entonces también voy a tener troponinas positivas forzosamente. ¿Cuál va a ser mi tratamiento en este caso? Tratamiento de elección. Siempre va a ser la intervención coronaria percutánea primaria. Ese va a ser mi tratamiento de elección. Y tengo tiempos. Tengo un tiempo puerta balón y un tiempo puerta aguja. ¿Qué se refiere con esto? Un tiempo puerta balón es cuánto tiempo tengo para llevarlo a hemodinamia, para llevarlo a una ICP. Lo ideal es que esté dentro de los primeros 90 minutos, pero si no es así, tengo todavía hasta 120 minutos para llevarlo a una ICP primaria. ¿Qué pasa si no tengo una ICP primaria? Entonces la puedo utilizar una ICP de rescate. ¿Qué hago? Trombolizo y envío. ¿Cuándo voy a dar trombólisis? Cuando no se cuenta con hemodinamia y tengo un tiempo puerta aguja. Lo ideal está que fuera la trombólisis dentro de los primeros 30 minutos. Sin embargo, la trombólisis hay que tener cuidado siempre en el adulto mayor y a ellos hay que darles la mitad de la dosis de un paciente normal. Aparte de dar trombólisis o ICP, dependiendo, o trombólisis e ICP, también tenemos que dar tratamiento médico. ¿Con qué va a ser el tratamiento médico? Con mi doble antiagregación, ácido acetilsalicílico y clopidogrel, anticoagulación y estatinas de alta potencia. Ese también es parte del tratamiento médico en un infarto agudo al miocardio con elevación del ST. Ahora, dijimos que tenemos un dolor característico que es opresivo, torácico, que dura más de 20 minutos, que se irradia, que se puede estar acompañado de síntomas neurovegetativos, pero también puede ser, y principalmente en pacientes adultos mayores, diabéticos, renales, que no me den este cuadro característico. Entonces, ¿qué me van a dar? Equivalentes anginosos. ¿Cuáles van a ser esos equivalentes anginosos? Dolor en epigastrio, disnea, síncope. Entonces, me pueden dar el contexto donde tengo un equivalente anginoso más cambios electrocardiográficos, más cambios en las troponinas o troponinas elevadas y me están hablando de un infarto. Los infartos también va a haber de varios tipos o se clasifican según su tipo. El más común va a ser secundario a una formación de placa de ateroma y hay una ruptura, erosión, trombosis. Pero tenemos otros tipos, como por ejemplo el tipo 2, que se debe a un desequilibrio entre la oferta y la demanda miocárdica de oxígeno. ¿Cuándo puede ser esta condición? Por ejemplo, en condiciones de anemia o de sepsis o que haya un vasoespasmo. Ahí el infarto que puedo llegar a tener es un infarto tipo 2. Infarto tipo 3, muerte cardíaca con síntomas sugestivos de isquemia miocárdica. ¿A qué se refiere con esto? Paciente que tiene síntomas pero que no alcanzamos a tomarle el electrocardiograma, que no alcanzamos a tomarle las troponinas, pero ya después en una autopsia sale que fue por infarto que falleció. Tipo 4 es todo lo relacionado con la intervención coronaria percutánea. Aquí debe de haber una elevación de troponinas de la basal antes de que entrara al procedimiento mayor de 5 veces. ¿Qué pasa en la cirugía de revascularización? Tiene que haber una elevación de troponinas más de 10 veces del valor previo al procedimiento quirúrgico y a eso le vamos a llamar troponina basal. Como ya les había dicho, tenemos tiempos en los primeros 10 minutos
prácticamente tenemos que establecer el diagnóstico porque tenemos que ya haber tomado electrocardiograma, tenemos que tomar troponinas. ¿Qué secuencia de troponinas vamos a tomar o en qué horario las troponinas las vamos a tomar? A la hora 0, a las 3, a las 6. Entonces, en este momento yo ya tengo que ver si tengo cambios o no electrocardiográficos y tomar decisiones porque tengo tiempos. Entonces, tengo hasta 120 minutos para poderlo llevar a una ICP primaria, pero lo ideal es que esté dentro de los primeros 90 minutos y tengo hasta 30 minutos para una trombólisis o fibrinólisis. También hay que tomar en cuenta que tenemos otras patologías que me pueden elevar mis troponinas y no necesariamente sea infarto. ¿Cuáles van a ser esas? La más frecuente, TEP, EBC, sepsis e insuficiencia renal. Entonces, en estos casos no tendríamos el dolor característico, pero sí pudiéramos tener elevación de troponinas de origen no cardíaco o no relacionado a algún infarto agudo al miocardio. Entonces, el diagnóstico se hace con clínica, con electrocardiograma y con estudios con las troponinas. ¿Qué complicaciones puede llegar a tener el infarto? Bueno, vamos a tener complicaciones mecánicas, eléctricas o hemodinámicas. Las más frecuentes siempre van a ser las eléctricas. ¿Y cuál va a ser la que más mortalidad me va a causar? La fibrilación ventricular. Sin embargo, voy a tener otro tipo de descompensaciones o complicaciones, como pueden ser complicaciones mecánicas con ruptura del músculo papilar, de la pared libre del ventrículo izquierdo o incluso del tabique interventricular. Y hemodinámicas como choque cardiogénico o extensión del infarto hacia el ventrículo derecho o incluso propiamente insuficiencia cardíaca que me lo descompense con un edema agudo pulmonar. Así como hablamos de los síndromes coronarios agudos, ahora vamos a hablar del síndrome coronario crónico, que es la angina inestable. Para hablar de angina inestable, me tiene que cumplir los criterios de una angina típica. ¿Cuáles son esos criterios? Que voy a tener mi mismo dolor opresivo, que se irradia a cuello, a hombro, a mandíbula, pero aquí la duración es menos de 20 minutos. Y otra característica es que va a aumentar con el esfuerzo físico y que va a aliviar con el reposo o con el uso de nitratos. Aquí, para hacer el diagnóstico, si nosotros tomamos unas troponinas, no van a estar positivas y un electrocardiograma incluso puede llegar a estar normal. ¿Por qué? Porque alivia con el reposo. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? En estos casos lo que hay que hacer es estratificar. Como primero riesgo cardiovascular, porque tenemos que alcanzar metas de presión arterial, de colesterol LDL, y en eso es en lo que se va a enfocar nuestro tratamiento, en estatinas, antianginosos y manejo de presión arterial. Y también tenemos que estratificar según clase funcional o funcionalidad del paciente para ver si necesitamos o no optimizar el tratamiento dependiendo si hay limitación de sus actividades habituales o no. Tratamiento médico, si estoy muy sintomático, si está agudizada la angina, el sintomático solo va a ser con nitratos. Pero como es un síndrome coronario crónico, también tenemos que dar antianginosos y el tratamiento de primera línea va a ser beta bloqueadores, tratamiento de primera línea también van a ser los calcio antagonistas. ¿Cuáles se prefieren? Dihidropiridínicos, ¿sí? Ya en segundo lugar, o si estoy en el contexto de una angina con una arritmia, entonces ahí sí voy a preferir calcioantagonistas no dihidropiridínicos, verapamilo principalmente. Vamos a hablar también de las valvulopatías. En las valvulopatías vamos a hablar un poquito de las más frecuentes. Yo les decía en la semana que sabiéndose una valvulopatía vamos a poder deducir las demás valvulopatías. Para mí la más fácil de aprenderme era sí es la aorta. Es un soplo sistólico que nos habla de estenosis de la aorta. Si yo sé que un soplo sistólico me da estenosis de la aorta, las válvulas semilunares se van a aparecer. Entonces, un soplo sistólico también me va a hablar de una estenosis de la pulmonar y va a ser a la inversa de las auriculoventriculares. Si yo digo soplo sistólico, ya no estoy hablando de estenosis en el contexto de las válvulas auriculoventriculares, ahora estoy hablando de insuficiencia. Entonces, sabiéndome una, puedo deducir las otras valvulopatías. Vamos a comenzar hablando de la estenosis aórtica. Al decir estenosis, en cualquiera de las valvulopatías estoy diciendo que hay una estrechez del orificio.
y si estoy diciendo insuficiencia va a haber un reflujo o regurgitación. Estenosis aórtica, entonces voy a tener una estrechez de mi orificio. La primera causa de estenosis a nivel aórtico va a ser degenerativa o calcificada. La estenosis aórtica me va a dar un cuadro clínico muy característico que es una triada clásica que es la disnea, síncope y angina. ¿Qué voy a encontrar a la exploración física? Me van a decir que voy a tener un soplo sistólico. ¿Con qué características? Un soplo sistólico romboidal y también me pueden dar un clic de apertura. Yo les decía en la semana que si escuchan clic de apertura o chasquido de apertura, entonces me quieren hablar de estenosis. ¿Por qué? Porque los ruidos que escuchamos son el cierre de las válvulas, no escuchamos la apertura. Entonces, en cuestión de la estenosis aórtica, escuchamos un clic de apertura, un soplo sistólico localizado ¿en dónde? En el foco aórtico. ¿Dónde está el foco aórtico? Segundo espacio intercostal, parasternal derecho, o también lo podemos escuchar en el accesorio de ERF, que se encuentra en el tercer espacio intercostal, parasternal izquierdo. Podemos llegar a tener o nos pueden llegar a decir que el soplo también se puede irradiar. Claro que se puede irradiar. Lo más frecuente es que se irradia a los vasos del cuello. ¿Qué pasa si no se irradia a los vasos del cuello, pero sí se irradia a apex? A apex me puede llegar a generar confusión porque ahí está el foco mitral. Pero si se queda fijo, si es un soplo sistólico fijo en apex, entonces estamos hablando de un fenómeno que se llama fenómeno de Galabardín. Por lo general, los soplos mitrales se van a irradiar a axila. El soplo sistólico por estenosis aórtica no se irradia a axila, se puede llegar a irradiar a apex, pero se queda fijo en apex. Y me van a dar otros datos clínicos, como por ejemplo el pulso anácroto o parvus tardus. ¿Cuándo voy a dar tratamiento quirúrgico? En todas mis valvulopatías cuando sea severo. Les dije que se aprendieran un valor. En estenosis aórtica y en estenosis mitral, menos de 1 centímetro cuadrado ya me habla de severidad o de una estenosis severa. Ahí es cuando voy a dar tratamiento quirúrgico. De lo contrario, en todas mis valvulopatías, mi primer tratamiento va a ser tratamiento médico. En el contexto de insuficiencia aórtica, la primera causa va a ser por una dilatación del anillo. ¿Qué me puede llegar a generar dilataciones del anillo? Colagenopatías, por ejemplo, en enfermedad de Marfan, de Ehlers-Danlos. Entonces, esa es la primera causa. ¿Qué datos clínicos me va a dar? Me va a dar datos clínicos de congestión pulmonar, síntomas pulmonares, eso es lo más frecuente que me va a dar. Y característica de a la exploración o a la auscultación, pues va a ser un soplo. Soplo en insuficiencia aórtica, el soplo va a ser diastólico. También me pueden preguntar el soplo de Austin Flint y a la exploración física sobre los pulsos, el pulso Magnus Celeret Altus es el más frecuente o lo más preguntado. Tratamiento, ya les había dicho, siempre va a ser médico y en casos severos, ahí sí va a ser el reemplazo valvular. En la estenosis mitral, la causa más frecuente va a ser la fiebre reumática. Cuadro clínico que me va a dar disnea. ¿Qué voy a encontrar a la exploración física? Ya les había dicho, escuchamos chasquido de apertura, entonces pensamos en estenosis. ¿Dónde vamos a encontrar el soplo o el chasquido de apertura? Va a ser en el foco mitral. ¿Dónde está localizado el foco mitral? En el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Este soplo va a ser un soplo mesodiastólico. Tratamiento aquí va encaminado a la sintomatología y a sus complicaciones. ¿Qué complicaciones me puede dar? La estenosis mitral me puede generar dilatación de la aurícula izquierda y eso me puede llegar a generar arritmias, como cuál la fibrilación auricular. Entonces mi tratamiento va encaminado a fibrilación auricular o tratamiento a los síntomas respiratorios si ya tengo datos de congestión. En casos severos, ahora sí, la valvuloplastía o el reemplazo valvular, dependiendo una u otra. En este caso, como la etiología más frecuente es la fiebre reumática, lo que se prefiere también es la valvuloplastía percutánea con balón antes del reemplazo valvular. En insuficiencia mitral, la primera causa va a ser primaria o degenerativa. Y también me puede llegar a generar algo congénito, que es el prolapso de la válvula mitral. ¿Qué cuadro clínico me va a dar? Igual.
datos respiratorios, datos de congestión pulmonar. ¿Qué vamos a encontrar a la exploración física? Ahí sí vamos a encontrar un soplo en insuficiencia, va a ser sistólico de baja intensidad y este se irradia axila. Los soplos que se irradian axila, pienso en mitral. Si no se irradia, si se irradia a vasos del cuello, entonces voy a pensar en aórtico. Tratamiento médico con sus complicaciones como la fibrilación auricular y en casos severos el reemplazo valvular. Como una de las causas más frecuentes de mi valvulopatía es la fiebre reumática, hay que recordarla. Vamos a recordar nuestros criterios de Jones. Lo más importante aquí dentro de los criterios de Jones y en el contexto de la cardiología es la carditis y sus complicaciones. Entonces, puedo tener carditis aguda, puedo tener carditis crónica. En el contexto de una carditis aguda, mi tratamiento va a ser el esteroide. ¿Cuál? Prednisona, metilprednisolona. ¿Qué pasa en el contexto de una carditis crónica? Cuando ya hablo de carditis crónica es cuando ya me generó valvulopatías y entonces ahí voy a dar tratamiento ya sea médico o reemplazo valvular en casos severos. Vamos a hablar también un poquito de las taquiarritmias y bradiarritmias. Yo les había comentado en la semana que en el contexto de taquiarritmias tenemos que preguntarnos, ¿es QRS ancho o QRS estrecho? ¿Cuándo vamos a decir que el QRS es ancho? Cuando mide más de 120 milisegundos. Y tenemos que seguirnos preguntando si nuestro RR es regular o irregular y después si nuestro paciente está estable o inestable, porque dependiendo de estas características es el tipo de taquiarritmia que vamos a tener. Vamos a hablar primero de una taquiarritmia con RR irregular y QRS estrecho y es la más común que requiere tratamiento médico, que es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una arritmia que se va a clasificar dependiendo su estado evolutivo. Fibrilación auricular diagnosticada de primera vez, paroxística cuando tiene menos de 7 días, persistente cuando tiene más de 7 días pero menos de un año y persistente de larga evolución cuando tiene más de un año o permanente cuando ya el paciente y el médico establecen que se va a quedar con fibrilación auricular por tiempo definido y que requiere tratamiento médico. ¿Cómo vamos a establecer el diagnóstico de fibrilación auricular con el electrocardiograma? ¿Qué criterios vamos a tener? Ausencia de ondas P, pero vamos a tener presencia de ondas F minúscula. Vamos a tener RR irregular y QRS estrecho. Siempre y cuando hablemos de una fibrilación auricular persistente, persistente de larga evolución o permanente. ¿Qué pasa en la fibrilación auricular paroxística? Ahí sí nos tenemos que ayudar de un Holter de 24 horas porque puede ser que en el momento en el que tomemos el electrocardiograma salga normal. También tenemos que valorar con ecocardiografía la valoración estructural y ver que no tenga presencia de trombos intracavitarios. ¿Qué tratamiento le vamos a dar? Tratamiento va a ser ABC, A de anticoagulación, B de buen control de síntomas, C de tratamiento de comorbilidades. ¿A quiénes vamos a anticoagular? Entonces tenemos dos escalas para saber a quiénes vamos a anticoagular. Cuando tenemos un CHA2-VASc mayor de 2 puntos, entonces se requiere anticoagulación oral. Y Hasbled nos habla de riesgo de sangrado. El que tengamos un Hasbled más de 3 puntos con alto riesgo de sangrado no quiere decir que se contraindica la anticoagulación, sino que al contrario, hay que hacer énfasis en los factores que podemos modificar para bajar el puntaje de Hasbled. Por ejemplo, el control de la hipertensión arterial y así disminuimos la puntuación que tenemos para riesgo de sangrado. Después tenemos B de buen control de los síntomas. ¿Cómo vamos a dar control de los síntomas? Evitando las taquiarritmias. Primero tenemos que ver si requerimos control de la frecuencia cardíaca o control del ritmo cardíaco. Si vamos a elegir control del ritmo, tenemos que ver si es cardioversión farmacológica o cardioversión eléctrica, dependiendo si hay estabilidad o inestabilidad hemodinámica. Pacientes
con estabilidad hemodinámica que no tengan cardiopatía estructural, se prefiere antiarrítmicos como propafenona o flecainida. Cuando ya hay daño estructural, entonces utilizamos amiodarona. Cuando elegimos cardioversión eléctrica porque el paciente está inestable, entonces lo primero que hay que ver es hacer el ecocardiograma transesofágico para ver que no haya trombos intracavitarios. Antes de una cardioversión eléctrica siempre tenemos que descartar la presencia de trombos. Tratamiento definitivo en el control del ritmo siempre va a ser la ablación con aislamiento de venas pulmonares. ¿Qué pasa si solo elegimos control de la frecuencia cardíaca? Entonces tenemos que preguntarnos si tiene una agudización o no. Si estamos en el contexto de una agudización de insuficiencia cardíaca, entonces el control de la frecuencia lo vamos a elegir con amiodarona. Y en el contexto contrario, donde no haya datos de agudización, entonces vamos a elegir beta bloqueo o calciantagonistas. Podemos dar digitálicos siempre y cuando tengamos una FEBI reducida en el contexto de fibrilación auricular. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado y monitorizar niveles séricos de digoxina, porque si no tenemos riesgo de intoxicación por digital. ¿Cuándo es cuando tenemos que suspenderla? Cuando los niveles de digoxina estén mayor de 2 miligramos por mililitro. Dentro de la anticoagulación, si decidimos que lo vamos a anticoagular, tenemos dos opciones: antagonistas de la vitamina K o nuevos anticoagulantes orales. Antagonistas de la vitamina K, ¿en quiénes los vamos a elegir? Cuando se trate de una FA valvular. Cuando hablamos de una FA valvular, cuando hay una estenosis mitral severa moderada o cuando hay una válvula protésica. En ese contexto vamos a elegir antagonistas de la vitamina K con un INR terapéutico entre 2 y 3. Si no estoy en el contexto de una FA valvular, entonces siempre voy a dar nuevos anticoagulantes orales. Vamos a hablar también de otro tipo de arritmias que me generan RR irregular, que es la taquicardia auricular monofocal. La taquicardia auricular monofocal nos habla de que vamos a tener focos ectópicos en diferentes sitios. Entonces vamos a tener una onda P con más de 3 morfologías diferentes, pero todas ellas van a conducir. La taquicardia monofocal es solo un foco ectópico, entonces es difícil de diagnosticarla porque se parece mucho al ritmo sinusal, porque va a tener una onda P de la misma morfología y un RR regular. Sin embargo, aquí el estímulo no se genera en el nodo sinusal, sino al contrario, es en el foco ectópico. Vamos a hablar también un poquito de taquicardia supraventricular de reentrada nodal, y es una taquiarritmia con complejo QRS estrecho con un RR regular. La onda P puede llegar a tener onda P o no, porque la onda P en estos casos es retrógrada. ¿Cuál es el manejo de primera línea? Lo primero que nos tenemos que preguntar es si está estable o inestable. Todas las taquiarritmias inestables se van a cardiovertir de forma eléctrica. Si está estable, entonces mi manejo de primera línea van a ser las maniobras vagales, como cuáles: masaje del seno carotidio, maniobra de Valsalva. Manejo de primera línea farmacológico va a ser la administración de adenosina. Si no tenemos adenosina en el contexto de un ataque arritmia, entonces damos verapamilo. Vamos a hablar también de Wolff-Parkinson-White. Wolff-Parkinson-White es la presencia de un puente muscular. Por lo general, la localización de este puente es cerca de los anillos auriculoventriculares y que me van a generar una conexión eléctrica accesoria a la que le vamos a llamar haz de Kent. El cuadro clínico por lo general es asintomático. Si me llegan a generar síntomas es en el contexto de taquiarritmias. Por lo general, esta reentrada es de forma ortodrómica. ¿A qué se refiere con esto? A que el estímulo sigue la conexión eléctrica normal. Inicia en el nodo sinusal, llega al aurículo ventricular, se va por el haz de His, rama derecha, izquierda por las fibras de Purkinje, pero luego tiene una reentrada por el haz de Kent, y esto me puede llegar a generar arritmias. Este haz, donde tiene una conexión directa de las aurículas con los ventrículos, me provocan la despolarización prematura de los ventrículos, y esto es lo que me da una onda delta, así como se salta el proceso donde hay un retardo en el nódulo auriculoventricular.
Al saltarse este retardo que tenemos en el nodo auriculoventricular, tenemos un PR corto, perdón, y entonces tenemos una despolarización precoz de los ventrículos y vamos a tener PR corto más onda delta. ¿Cuál es el tratamiento que vamos a elegir en esta ocasión? Depende si está estable hemodinámicamente o inestable. Si está inestable, como ya vimos siempre, va a ser cardioversión eléctrica. Si está estable, entonces vamos a elegir amiodarona o propafenona. ¿Cuál es el tratamiento definitivo? Va a ser la ablación transcatéter. Tenemos también taquiarritmias con QRS ancho. ¿Cuáles son esas? La taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular. La taquicardia ventricular se puede clasificar polimorfa o monomórfica, cuando tiene una misma forma los RR, o polimórfica cuando tiene varias formas, sostenida o no sostenida, sostenida más de 30 segundos. Y si es sostenida, requiere cardioversión eléctrica. En taquiarritmias polimórficas o en taquicardia ventricular, taquicardia ventricular polimórfica, lo más frecuente es la torsada de puntas. En la torsada de puntas, el tratamiento va a ser con sulfato de magnesio. Pero en las taquicardias ventriculares monomórficas, entonces vamos a hacernos diferentes preguntas. La primera, si tiene pulso o no tiene pulso. Si no tiene pulso, es una de las arritmias que se desfibrilan junto con la fibrilación ventricular. Si tiene pulso, entonces nos tenemos que preguntar, ¿estable o inestable? Si está estable hemodinámicamente, entonces vamos a preferir cardioversión farmacológica. Y si está inestable, cardioversión eléctrica. Hablamos de que la taquicardia ventricular sin pulso se desfibrila. Otra de las arritmias desfibrilables va a ser la fibrilación auricular. Y podemos tener una fibrilación auricular fina, una fibrilación auricular gruesa, pero esta taquiarritmia siempre sí o sí se desfibrila. Ahora, en el sentido opuesto, ya hablamos de taquiarritmias, ahora vamos a hablar de bradiarritmias. Las bradiarritmias es cuando tenemos una frecuencia cardíaca menos de 60 latidos por minuto. Por lo general, las bradiarritmias se presentan en el adulto mayor. ¿Por qué? Por síndrome del seno enfermo. El síndrome del seno enfermo conforma diferentes patologías. ¿Cuáles son estas patologías? Bradicardia sinusal, la paro sinusal, bloqueos auriculoventriculares y el síndrome taquicardia bradicardia. Tenemos que preguntarnos si nuestra bradicardia nos está generando datos de bajo gasto o síntomas como lipotimia, síncope, mareo o deterioro del estado de alerta, o no me genera síntomas. Si tengo una bradicardia asintomática, solo la vigilo. Si tengo síntomas, entonces ahí sí voy a dar tratamiento farmacológico, inicialmente con atropina. Si no me responde con mis dosis de atropina, entonces el tratamiento va a ser marcapasos definitivo. Y no es así en los bloqueos auriculoventriculares, porque dependiendo del tipo de bloqueo es el tipo de tratamiento que vamos a tener. Primero, bloqueo auriculoventricular de primer grado. El bloqueo auriculoventricular de primer grado nos habla de que tenemos un PR prolongado, pero siempre constante. Cuando es prolongado, más de 200 milisegundos. Este bloqueo solo requiere vigilancia, al igual que el bloqueo auriculoventricular segundo grado MOVITS 1, siempre y cuando estén estables y no tengan síntomas. Si no tienen síntomas, solo es vigilancia. Si hay síntomas o datos de bajo gasto, entonces atropina. Si no me responde con mis dosis seriadas de atropina cada 3 a 5 minutos, entonces ahora sí vamos a marcapasos definitivo. Bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVITS 2, requiere de tratamiento definitivo marcapasos, al igual que el bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Vamos a ver también las enfermedades del pericardio. Hablar de enfermedades del pericardio, hablamos de las inflamación de la pericarditis y sus complicaciones principalmente. Pericarditis nos habla de inflamación del pericardio y se puede llegar a complicar ¿con qué? Con derrame pericárdico, tamponade o pericarditis constrictiva. Y vamos a ver las características clínicas o los datos pivote de cada una de ellas, como lo vimos en la semana. Pericarditis nos habla solo de inflamación. Etiología más frecuente va a ser viral, principalmente por enterovirus, Coxsackie y ecovirus.
Entonces, esa es la etiología más frecuente. Nos van a dar datos clínicos característicos. ¿Cuáles son esos datos clínicos característicos? El dolor torácico tipo punzante o urente, que se puede irradiar a la escápula, al cuello, al hombro o al brazo. Pero el dato clínico característico de la pericarditis es que va a aumentar con la inspiración y que va a mejorar con la inclinación anterior del tórax. Otro dato clínico característico de la pericarditis va a ser el frote pericárdico. Vamos a tener datos evolutivos electrocardiográficos de la pericarditis, como en los primeros estadios, que son en los primeros días hasta incluso las 2 primeras semanas, nos va a dar un infradesnivel del PR y un supradesnivel del ST. Este supradesnivel hay que tener cuidado con no confundirlo con infarto con elevación del ST, porque en la elevación del ST va a ser una elevación difusa. No van a ser más de 2 derivaciones contiguas que correspondan a una cara electrocardiográfica del corazón, sino va a ser una elevación difusa. En el estadio 2 vamos a tener que se empieza a normalizar el ST y hay aplanamiento de la onda T. En el estadio 3 vamos a tener una inversión de la onda T, igual de forma difusa, no va a estar en más de 2 derivaciones contiguas que correspondan a ninguna cara. Y en el estadio 4, que dura hasta casi 3 meses, un electrocardiograma normal. ¿Cómo vamos a establecer el diagnóstico definitivo? Va a ser con un estudio de imagen, con el ecocardiograma, donde vemos hiperrefringencia del pericardio y un pericardio engrosado. ¿Cuál es el tratamiento para la pericarditis? Primero, reposo. Manejo de primera línea van a ser los AINES. Ese es el tratamiento de primera elección. Ácido acetil salicílico, ibuprofeno, indometacina. Los AINES es el tratamiento de primera elección. Tratamiento ideal, le pudiéramos sumar colchicina, principalmente para reducir las recurrencias en el contexto de pericarditis. Cuando agregamos corticosteroides, cuando sospechemos de una pericarditis que está asociada a trastornos inmunológicos como lupus o como artritis reumatoide. Una de las complicaciones de la pericarditis aguda es el derrame pericárdico. Si me quieren preguntar derrame pericárdico, nos van a dar datos clínicos característicos, los ruidos cardíacos disminuidos, la ingurgitación yugular y a nivel electrocardiográfico, disminución del voltaje en los complejos QRS. ¿Cómo vamos a establecer el diagnóstico definitivo? Con ecocardiograma. Y esto se puede llegar todavía a complicar aún más con tamponade cardíaco. En tamponade cardíaco nos van a dar siempre la triada clásica, que es la triada de Beck, que consta de hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos velados. A nivel electrocardiográfico, el dato característico va a ser la alternancia eléctrica. En la pericarditis constrictiva hay que tener en cuenta que lo más frecuente es que se asocia a un proceso infeccioso, principalmente a tuberculosis. Y el dato clínico característico es que va a haber una disminución del impulso apical y el signo de Kussmaul. ¿Qué pasa en la pericarditis constrictiva? El pericardio se engrosa, se calcifica. Entonces, ¿cuál es el tratamiento en esta situación? La pericardiectomía. Es la piedra angular en la pericarditis constrictiva. Si estamos hablando de derrame pericárdico o de tamponade cardíaco, entonces vamos a elegir la pericardiocentesis. Es una prueba terapéutica y diagnóstica, porque podemos analizar ese líquido y si solo tenemos pericarditis y ninguna de sus complicaciones, entonces vamos a dar AINES, ácido acetil salicílico, ibuprofeno. También la pericarditis puede tener otra complicación, que es una complicación por contigüidad y me puede dar miopericarditis, o sea, me puede inflamar el miocardio de un origen no isquémico. Como la pericarditis tiene un origen viral, este también lo más frecuente es que venga precedido de un antecedente viral de vías respiratorias altas. ¿Cómo vamos a saber si mi pericarditis ya ahora es miopericarditis, o sea, se extendió al miocardio? Vamos a tomar enzimas cardíacas sin salir con troponinas elevadas, más el cuadro característico que ya tenemos de una pericarditis. Entonces vamos a sospechar de una miopericarditis. El diagnóstico definitivo lo vamos a hacer con una biopsia endomiocárdica, pero es muy difícil. Entonces nos podemos apoyar de otro tipo de estudios como la resonancia magnética contrastada. Y más aparte, cambios que tengamos a nivel electrocardiográfico, troponinas positivas y el cuadro clínico. Importante es que
Siempre que se afecte el miocardio, puede llegar a generar arritmias y lo más peligroso, arritmias ventriculares. Otras patologías que me afectan mi miocardio son las miocardiopatías. Vamos a hablar de tres miocardiopatías. Miocardiopatía dilatada. Principalmente su etiología va a ser por consumo de alcohol. Sin embargo, también se puede ver asociada a posparto o a Chagas. ¿Cuál va a ser la clínica? Me va a dar datos tanto de insuficiencia cardíaca derecha como de insuficiencia cardíaca de izquierda. Me van a dar datos respiratorios, congestivos, cardiovasculares. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico de una miocardiopatía dilatada? Es con ecocardiograma. Y dependiendo los datos clínicos que tenga, va a ser el tratamiento. Si tengo datos de sobrecarga, voy a dar manejo diurético. Si no tengo datos de sobrecarga, pero tengo datos de insuficiencia cardíaca izquierda, entonces voy a dar tratamiento médico con IECAS beta bloqueadores e incluso antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. Miocardiopatía hipertrófica. La miocardiopatía hipertrófica lo más común es que se asocie a un aspecto hereditario. ¿Qué clínica me va a dar? Me va a dar una clínica clásica que es disnea, angina y síncope. Esta clínica ya la habíamos visto antes en estenosis aórtica. ¿Por qué me va a dar la misma clínica que la estenosis aórtica? Porque cuando la hipertrofia es muy marcada, me genera una estrechez de mi tracto de salida del ventrículo izquierdo, similar a lo que sucede en una estenosis aórtica, y es por eso que me da esa misma clínica, porque me está dando obstrucción de mi tracto de salida. Diagnóstico lo voy a hacer al igual que todas mis miocardiopatías con ecocardiograma, y el tratamiento igual va a ser tratamiento médico, principalmente con antianginosos, cuales betabloqueadores o calcio antagonistas. La miocardiopatía restrictiva, por lo general, está asociada a enfermedades por depósito, principalmente la amiloidosis. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hay una incapacidad del ventrículo de poderse relajar, hay una disfunción diastólica. ¿Cómo lo vamos a ver? Igual con ecocardiograma. ¿Qué signos clínicos me va a dar? Me va a dar datos de insuficiencia cardíaca y dato clínico pivote, signo de Kussmaul. El signo de Kussmaul va a estar presente tanto en pericarditis constrictiva como en miocarditis restrictiva. Me va a dar una dilatación de las aurículas, incluso puede llegar a generar aurículas más grandes que los ventrículos. ¿Por qué? Porque mis ventrículos ya, por los depósitos que tengo de amiloide, no tengo esa capacidad de relajación o de diástole y voy a tener esa insuficiencia diastólica, aunque puedo llegar a tener una función sistólica preservada. Ahora vamos a ver patologías de la aorta. Patologías de la aorta principal, las principales, disección aórtica, aneurisma aórtica. ¿De qué me habla la disección? La disección nos habla de que hay un desgarro de mi túnica íntima y entonces se crea una falsa vía en mi túnica media. Lo más frecuente es que esté asociado a crisis hipertensivas, es el principal factor de riesgo. Pero si le sumamos otras enfermedades, como enfermedades de la colágena, principalmente en Marfan, pues, más aparte de una crisis hipertensiva, tenemos un alto riesgo de disección aórtica y alto riesgo de ruptura. Otras cuestiones que me pueden dar disección aórtica, consumo de sustancias, principalmente cocaína y anfetaminas. Hay que clasificar las disecciones aórticas. Tenemos clasificaciones de Bach y Stanford. La importancia es que mientras se afecte la aorta ascendente es más peligroso y requiere manejo quirúrgico. Por lo tanto, clasificación Stanford A o de Bach 1 y 2, que me tiene afectación de la aorta ascendente, el manejo va a ser quirúrgico. Hay que programar a una reparación endovascular primaria. ¿Qué clínica me va a dar cuando estén preguntándome sobre una disección aórtica? El dolor torácico va a ser agudo, súbito, que se irradia a espalda o incluso abdomen, dependiendo de la localización. Voy a tener una diferencia de presiones entre ambos brazos de más de 20 milímetros de mercurio y puedo llegar a tener pérdida de pulsos periféricos o hipotensión en el contexto en el que ya tenga ruptura de mi vaso sanguíneo. El gold estándar siempre va a ser con una aortografía, pero si yo ya planeo un manejo quirúrgico, entonces hay que tomar una resonancia o una angiotomografía.
Otra patología de la aorta es aneurisma aórtico abdominal. ¿A qué se refiere con aneurisma? Hay una dilatación igual por degeneración de la capa media, que es la que lleva mi muscular, la que le da tono a los vasos sanguíneos. Entonces hay una dilatación del más del 50% de lo basal, de la medición basal de cada uno de los vasos sanguíneos. Lo más frecuente es que se encuentre en la aorta. Cuando la aorta abdominal mide más de 3 centímetros, entonces estamos hablando de una dilatación. La causa o la etiología también va a ser multifactorial. Por lo general, está asociada a aterosclerosis, a tabaquismo, a hipertensión arterial y enfermedades de la colágena, principalmente Marfan. La localización dijimos que va a ser en aorta, sí, pero localización más frecuente a nivel aórtico va a ser infrarrenal hasta un 90 a 95%. Por lo general son asintomáticos. ¿Cuándo me van a dar síntomas? Cuando ya haya ruptura o cuando tenga datos de compresión. ¿Qué síntomas me puede llegar a generar? Dolor abdominal, masa pulsátil y en caso de ruptura, incluso hipotensión. ¿Cómo voy a establecer el diagnóstico? Con un ultrasonido. Más sensible, una resonancia o una angiotomografía. ¿Cuándo va a requerir manejo quirúrgico? Cuando tenga complicaciones agudas como una ruptura, cuando tenga un tamaño más de 5.5, aunque estén asintomáticos, y si están sintomáticos sin importar el tamaño. Si no necesitan manejo quirúrgico, entonces el tratamiento va a ser tratamiento médico. ¿Con qué? Con estatinas, buen control de la presión arterial y modificando un factor de riesgo muy importante que es el tabaquismo. Estas dos enfermedades, tanto disección como aneurisma, están asociadas al síndrome de Marfan. Si me quieren hablar de síndrome de Marfan, que es una enfermedad autosómica dominante, me van a dar datos característicos, ya sea fenotípicos como la talla alta, las extremidades largas, o datos clínicos, ya sea a nivel ocular o cardiovascular. Ocular lo más frecuente va a ser la subluxación de cristalino y a nivel cardiovascular la disección aórtica. Para terminar, vamos a hablar de las cardiopatías congénitas más frecuentes, de lo que tienen que recordar para este examen. Primero, las vamos a dividir en cianógenas y acianógenas. La cardiopatía congénita más frecuente cianógena en mayores de un año va a ser la tetralogía de Fallot. Tetralogía de Fallot conformada por hipertrofia del ventrículo derecho, estenosis de la pulmonar, vamos a tener comunicación interventricular y cabalgamiento de la aorta. Vamos a tener otra cardiopatía congénita cianógena más frecuente en menores de un año y es la transposición de los grandes vasos. Cardiopatías acianógenas. Lo que vamos a ir viendo, datos clínicos que tenemos que recordar, que cardiopatía congénita más frecuente en México, comunicación interventricular, y es una cardiopatía congénita acianógena. Por lo general cierran espontáneamente en los primeros años de vida. Otra cardiopatía que tenemos que recordar es el canal aurículo-ventricular. Es lo más asociado a síndrome de Down. Es la asociación, la cardiopatía congénita más frecuente asociada a síndrome de Down. Después, comunicación interventricular y comunicación interauricular. En síndrome de Turner hay que sospechar como cardiopatía congénita la coartación de la aorta. Si me quieren preguntar coartación de la aorta, me van a dar signo de Rosler, me van a dar signo de 3 invertido. En síndrome de Marfan siempre hay que tener en cuenta aneurisma o disección aórtica. Si me dan el signo de zapato sueco, ¿qué voy a pensar? Tetralogía de Fallot. Signo de muñeco de nieve, voy a pensar en conexión anómala de venas pulmonares. Corazón en forma de huevo, voy a pensar en transposición de los grandes vasos. Y son los signos que voy a ir pensando en cada una de las cardiopatías.